video vamos a trabajar con los números primos. Primero vamos a dar una definición de número primo. Un número natural se denomina primo si admite únicamente, o sea, si tiene solamente dos divisores que sean distintos entre sí, que van a ser el 1, que el 1 es divisor de todos los números, y el propio número. Entonces, con símbolos, número P, que pertenece a los naturales, es primo si el conjunto de los divisores de P está formado por 1 y por P. Y P tiene que ser distinto de 1 para que sean dos elementos en el conjunto. Observaciones. Primera, el número 1 no es un número primo, porque el número 1 tiene solamente un divisor, no tiene dos. Otra observación, el 0 tampoco es un número primo, porque el 0 tiene infinitos divisores. Un ejemplo de número primo es, por ejemplo, el número 5. Los divisores de 5 son solamente 1 y 5. Tiene exactamente dos divisores distintos, el 1 y el propio número. Y un ejemplo de un número que no sea primo, el 4, por ejemplo. Los divisores de 4 son 1 y 4. 1 por 4, 4. Y 2. O sea que 4 no es un número primo. Ahora vamos a ver una definición de número compuesto. Definición. Un número natural no nulo, o sea, no puede ser 0, es compuesto si admite más de dos divisores distintos. Observaciones. El número 1 no es un número compuesto. Es un número natural no nulo, pero admite solo un divisor, así que no cumple con esta definición. Otra observación. El número 0 tampoco es compuesto, porque por definición un número natural para ser compuesto tiene que ser no nulo, así que estamos descartando al 0. Entonces podríamos hacer una clasificación de los números naturales utilizando estas definiciones y podemos decir que un número natural es una de estas cuatro opciones: o es 0, o es 1, o es un número primo, o es un número compuesto. Bueno, acá escribí lo que estaba diciendo. Todo número natural cumple solamente una de las siguientes afirmaciones. Una y solo una de las siguientes. O el número es 0, o es 1, o es un número primo, o es un número compuesto. Es una manera de clasificar a los números naturales. Ahora lo que vamos a hacer es explicar un poquito la criba de Eratóstenes. Bueno, el matemático Eratóstenes en el siglo III a.C. ideó un algoritmo para conseguir números primos a partir de una lista de números naturales, desde el primero hasta un cierto número cualquiera. Acá yo tengo todos los números naturales, faltan el 0 y el 1, ahí puse el 1, todos los números naturales desde 1 hasta 100 inclusive. El método consiste en, bueno, vamos a ir descartando los que no son primos. El 1 sabemos que por definición no es primo. El 2 sí. El método consiste en lo siguiente. Como 2 es primo, todo número que sea múltiplo de 2 ya no va a ser primo. ¿Por qué? Porque va a tener como divisor, por ejemplo, el 4. Va a admitir como divisor a 1 al propio número y además va a admitir como divisor al 2. Entonces, lo que hizo el matemático es, bueno, 2 es primo, descartamos todos los números que son múltiplos de 2 de la lista, porque sabemos que estos no son primos.
tanto trabajo que me dio hacerla, estoy tachando todo. Y no se entiende nada. Ustedes la hacen en el material teórico que tienen ahí, lo van a entender mejor. Bueno, terminé de tachar todos los múltiplos de 2. El 3 es primo. Y hacemos el mismo razonamiento. Todo número de la tabla que sea múltiplo de 3 no va a ser primo. Así que descartamos todos los números de la tabla que son múltiplos de 3. El 9, el 15, el 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93 y 99. Pasamos al 5. El procedimiento es así, pero ya que tengo la tabla lo voy a terminar. El 5 es primo, pero todos los números que sean múltiplos de 5 no van a ser primos. Entonces, los que terminan en 0 ya están tachados, pues los tachamos cuando eliminamos los múltiplos de 2. Y ahora nos resta eliminar los múltiplos de 5 impares, que son los que terminan en 5, que son todos los de esta columna. Aparece 7 como siguiente número primo. El 7 es primo, pero cualquier número que sea múltiplo de 7 no va a hacerlo. Entonces tenemos 7 por 2, 14 ya está, 21 ya está, 28 ya está, 35, 7 por 6, 42 ya está, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, 7 por 10, 70, 7 por 11, 77, 84 ya está, y 91. Bueno, ahí taché todos los múltiplos de 7. Ahora, el siguiente número que aparece primo es el 11. Y 11 ya es más grande que la raíz cuadrada de 100. Por lo tanto, si quieren pueden seguir verificando. Pero ya todos los números que están acá en la tabla, sin tachar, son números primos. O sea, no quedó en la tabla ningún número compuesto, ya están todos los números primos acá. Esto lo hacen ustedes prolijitos en la tabla que yo les di. Ahí está pronto. Bueno, más adelante vamos a probar que los números primos son infinitos. Y el último número primo encontrado de mayor cantidad de cifras, o sea, el mayor número primo conocido, se encontró en el año 2018 por un ingeniero eléctrico. Y es un número primo que tiene 23 millones de dígitos. Eso está en el material teórico con más detalle. Vamos a ver un teorema y lo vamos a demostrar porque es bastante sencillo de probar. El teorema dice que el máximo común divisor de dos números primos que sean distintos entre sí es 1. Hipótesis del teorema: tengo un número P y un número Q primos y distintos. La tesis, o sea, lo que tengo que probar, es que siempre el máximo común divisor entre esos dos números es 1. Demostración. El número P, por hipótesis, sabemos que es un número primo. Si es un número primo, por definición de número primo, sabemos que el conjunto de sus divisores
tiene dos elementos, el 1 y el propio número. Lo mismo pasa con el número q, que también es primo. Entonces, el conjunto de sus divisores está formado por el 1 y por el propio número q. Y como p es distinto de q, la intersección del conjunto de divisores de p y el conjunto de divisores de q tiene como único elemento al número 1. Me quedó espacio acá. A ver si lo chico. Los divisores de p, el conjunto de los divisores de p, intersección, el conjunto de los divisores de q tiene como único elemento al número 1, porque p y q son distintos. Entonces, si son elementos distintos, lo único en común de estos dos conjuntos es el número 1. Entonces, el máximo común divisor de p y q es 1, que es lo que queríamos probar. Bueno, una definición más y terminamos con este video. Dos números naturales son primos entre sí o coprimos, se dice que son, cuando su máximo común divisor es 1. Ya vimos que si dos números son primos y son distintos, por ejemplo, dos números primos distintos son el 7 y el 11. Por el teorema anterior sabemos que el máximo común divisor entre ellos es 1. Por lo tanto, dos números que son primos son coprimos entre sí, si son distintos. Ahora, no necesariamente dos números tienen que ser primos para ser primos entre sí. Por ejemplo, el número 25 y el número 12 es un ejemplo de dos números que son coprimos, pero ninguno de los dos es primo. El conjunto de los divisores de 25 es 1, 5 y 25. No es un número primo, el 25. El conjunto de los divisores de 12 está formado por 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ay. Tampoco es un número primo, es un número compuesto. O sea, los dos son números compuestos. Pero el único divisor común que comparten es el 1. Entonces, cuando pasa eso que dos números admiten como máximo común divisor o como único divisor común al 1, se dice que son dos números primos entre sí o que son números coprimos.